Al Señor. Vamos a comenzar hoy con una lección. Es la lección número 8 y se llama justificación. La justificación. La intención es que cada persona que se vaya a bautizar y para ser miembro de la iglesia, pues tenga las 12 lecciones que hemos dado. Esto para nosotros va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque la iglesia va a tener conocimiento de lo que nosotros creemos y pensamos. Vamos a estar dando como asunto, vamos a hablar del pecado original, vamos a hablar del mundo caído, el significado de justificar y la reconciliación con el mundo y justificados por la fe por medio de Jesucristo. Estos son los conceptos que hoy en la clase vamos a estar estudiando. Y antes de comenzar, vamos a poner el tiempo en las manos del Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos bendigas, Señor, y nos llene con tu gracia, que tú nos llene con tu verdad, Señor. Que la palabra que va a ser estudiada hoy, Señor, sea una palabra que tenga rema en nuestras vidas, que pueda transformarnos y cambiarnos, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo se mueva y que todo lo que hagamos ahora y podamos decir sea basado en tu voluntad. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahí está. La introducción dice: la doctrina de la justificación es el punto central de la teología cristiana. La teología cristiana estudia la justificación como el punto central. La palabra doctrina significa estudio, es decir, el estudio de la justificación. Ahora, ¿por qué el hombre necesita ser justificado? Esto puede ser una pregunta que nos hagamos, ¿ves? ¿Por qué el hombre necesita ser justificado? Y la otra pregunta sería, ¿justificado de qué? Ahora, Dios creó al primer hombre, que fue Adán, y dice que lo creó en el bien. Él fue creado en el bien y fue puesto en el huerto del Edén. El mal no se manifestaba, ni el hombre lo conocía. El primer hombre, Adán, fue creado en el bien. El mal no se había manifestado y el hombre no conocía el mal. El hombre fue creado en un estado de inocencia. Fue una persona en un estado de inocencia. Para que el mal se manifestara, el hombre debía desobedecer la instrucción de Dios. Dios le había dado instrucción al hombre para que él estuviera siempre en el bien. El mal persuadió al hombre y éste obedeció más las instrucciones del mal que las de Dios. Y al el hombre obedecer el mal, perdió los beneficios de vivir en el bien. ¿Cuál era el beneficio de vivir en el bien? La vida eterna. Y recibió la consecuencia del mal, que fue la muerte, y con ella la separación de Dios. Es decir, que el primer hombre, que fue creado en inocencia, fue tentado por el diablo en forma de serpiente. Y cuando él fue tentado, él aceptó los argumentos que le estaba dando el mal. Y al él aceptar esto, él perdió el beneficio de la obediencia. El beneficio de la obediencia era la vida eterna. Y a partir de ahí, de este hombre llamado Adán, todo hombre muere.
Pero no solamente eso, Dios lo apartó y lo sacó del huerto del Edén. Lo sacó de aquel lugar donde él era inocente. Ahora, ¿qué cosa es pecado original? Pecado original es una doctrina, una enseñanza dada por San Agustín, uno de los padres de la iglesia. Dice, cuando Adán y Eva pecaron, es decir, cuando comieron del fruto del árbol prohibido, entró la muerte en el mundo y el hombre fue separado de Dios y Dios sacó al hombre del huerto del Edén, y a esto se le llamó pecado original o la caída del hombre. El hombre cayó. Todo hombre nace con el pecado original y todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el hombre perdió la gloria de Dios. El mundo que hoy vivimos es un mundo caído, donde reina el pecado y la maldad. El hombre se había constituido enemigo de Dios por su pecado y nada podía redimir su pecado. No había manera de que el hombre lograra redimir sus pecados. Cuando Dios llama al pueblo de Israel o forma al pueblo de Israel de los lomos de Abraham, después que pasa un tiempo que este pueblo entra en aquella tierra prometida que Dios le había prometido a Abraham, Dios le da leyes y el hombre empieza a hacer sacrificios de animales. Estos sacrificios no quitaban la culpa del hombre, solamente la acumulaban, pero el hombre seguía con culpa. Vamos, si leemos Romanos 5, el versículo 12 y el versículo 3:6, miren qué interesante. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quiere decir que este pecado de Adán, esta muerte que Adán sufrió, que es separación con Dios, pasó a todos los hombres. Y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el pecado le quitó la gloria al hombre. Dios había creado al hombre en gloria, en ese lugar que todo hombre busca, que todo hombre quiere encontrar paz, satisfacción. Cuando el hombre estaba en el huerto del Edén, tenía paz, estaba satisfecho. Pero cuando fue expulsado, él perdió todo esto. Ahora, el mundo caído. En un mundo caído, el hombre vive en el pecado, separado de Dios. Las personas que no tienen a Jesucristo, que viven en el mundo, son personas que viven en el pecado. Y su vida está identificada y marcada por el pecado. Ahora, este pecado y esta vida de pecado los aparta de Dios. Viven apartados de Dios. Hoy, en el siglo XXI, en la posmodernidad, el hombre ha tratado de sustituir al hombre que viene de la modernidad para sustituirlo por el ser. Y estamos en una sociedad donde quiere identificar a partir de la ciencia que Dios no existe, que no hay Dios. El mundo caído ha llegado el pecado a tal punto que niega la existencia de Dios. Y al negar la existencia de Dios, la ira de Dios está sobre el hombre. Porque el hombre destituye con su pecado la imagen y la creación de Dios. Constantemente en nuestra sociedad vemos como hombres y mujeres se esfuerzan por destruir la imagen de Dios, porque ellos aseguran que no hay Dios. Y sobre ellos viene la ira de Dios, sobre el hombre de pecado. Y en este mundo
mundo caído, muchas veces el estilo de vida que el mundo está llevando es un estilo de vida que nos va a llevar a la destrucción, porque no encuentran satisfacción en nada. Buscan la droga y no les satisface. Buscan el sexo y no les satisface. Buscan el dinero y no les satisface. En este mundo caído, lleno de pecado y de maldad, donde se está legalizando lo que no es natural, donde la ira de Dios se manifiesta sobre estos hombres de pecado, estamos viendo cómo la maldad crece y cómo el hombre mengua. España acaba de probar 36 géneros para el ser humano. El ser humano puede ser lo que él sienta que él es, olvidando a Dios y olvidando a la creación. Vamos a ver algunas manifestaciones en el hombre egoísta y en el hombre pecaminoso. Y uno es el egoísmo. El egoísmo es el exceso de amor por uno mismo y el deseo de satisfacer el yo a expensas de los demás sin importar las consecuencias. Puede ser homicidio como el de Caín. Hoy cuando vamos al médico aquí en Estados Unidos, al médico no le interesa sanarnos ni curarnos, les interesa medicarnos. La maldad ha llegado a un punto que las mismas farmacéuticas son un negocio lucrativo, donde no les interesa el arma ni las personas, les interesa solo el dinero. En este mundo de pecado, es un mundo que el hombre tiene el corazón cauterizado, un corazón donde no tiene sentimiento ni humanidad y no hay misericordia, solo dinero, porque es un ser egoísta. El pecado convierte al ser humano en egoísta, en egocentrismo. El egocentrismo es la valoración excesiva de la propia personalidad que lleva a una persona a creerse el centro de toda la atención y proclamar sus méritos. No queremos reconocer a Dios. La hermana me entrega una serie de sobres llenos de oración. No se sabe de quiénes son, pero no vienen a la iglesia. Queremos el beneficio de Dios, pero no queremos glorificar a Dios. Queremos que Dios intervenga en mi vida. Queremos que Dios haga un cambio en mi vida, pero no venimos a la iglesia a glorificar a Dios. Queremos que en un sobre cerrado donde nadie sabe ni lo que hay, no sabemos ni lo que están pidiendo, si piden conforme a la voluntad de Dios o no. Quieren que Dios haga un milagro, pero no vienen a glorificar a Dios. Les importa más el mundo y el pecado. Les importa más la vida de lujo, el comer o el tener un carro lujoso. Pero cuando se enferma un hijo, cuando se enferma la madre, cuando se enferma el hermano, vamos a mandar un sobre cerrado, sin nombre ni apellido, para que la iglesia ore. Pero no venimos a la iglesia a glorificar a Dios, a darle gracias a Dios. Eso no. Queremos usar a Dios para que Dios sea nuestro criado, para que Dios limpie nuestra inmundicia, y no queremos vivir en santidad. Las consecuencias del pecado no las queremos aceptar, no las queremos asumir. Eso no. Anden en el mundo pecando, y cuando viene un problema, una enfermedad, corre, manda un sobrecito para la iglesia para que oren por él, a ver si Dios me salva. ¿Y dónde tú estás? ¿Vienes a glorificar a Dios? No. Sigues en ese mundo caído. Triste, muy triste.
la vanagloria del mundo, una gloria vana que no contiene nada. Hoy preferimos ir a un baile, preferimos tomar cerveza. Hay iglesias aquí en Odesa que los pastores aceptan que se tome cerveza, que se vaya a fiesta y no pasa nada. Pero cuando te viene un cáncer, cuando tu vida empieza a destruirse, entonces Dios, ¿por qué a mí? Porque vives en el pecado. No es Dios, es tu voluntad. Ese es el mundo caído de hoy. Aún hasta las iglesias se están contaminando. Pastores que dicen que Jesucristo no viene a buscar a su iglesia. Pastores que están proclamando hoy que el rapto de la iglesia no es real. Pastores que están diciendo que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Triste. Palabra que tú no puedes hablar. El diablo está en todos los lugares. Ahora, vamos a ver el significado de la justificación. Justificar, como término jurídico, significa absolver o declarar justo y proporcionar sentencia favorable en un juicio. Su extensión como término teológico es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado, al mismo tiempo que hace justo a un pecador por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. La justificación nos hace santos. Pero vemos gente en la iglesia que llevan años, y no son justas ni son justos. Todo lo que quieren es egoísmo, esto es mío, esto lo quiero para mí, esto es mío, sin saber que un día partimos de esta tierra y nada nos podemos llevar. Todo es de Cristo y para Cristo. Definición de la justificación: es la acción divina de la gracia que permitió el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para redimirnos del pecado original y de los pecados personales, el cual nos hace justos delante de Dios por la fe en Jesús. Vivimos vidas santas y agradables al Altísimo, alcanzando como meta final el regalo de la salvación y la vida eterna. La definición de la justificación es el acto de gracia por el cual Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario y derramó su sangre para que yo sea justificado delante del Padre y para que delante del Padre yo pueda ir a orar al lugar santísimo. Y eso me hace justo. No tengo necesidad de mandar sobres con oraciones. Si Cristo, y si yo tengo fe en Jesús, y si yo puedo ir al trono de la gracia de Dios, no necesito intermediario como la iglesia católica que necesita, dicen ellos, a la Virgen María. No necesito yo a la Virgen María, porque Jesucristo me ha justificado delante del Padre y tengo entrada al trono celestial. Yo puedo tocar la puerta del trono de Dios a través de Cristo, y mis peticiones van directas a Cristo. No me hace falta intermediario, porque cuando soy justificado es borrado mi pecado. Mi naturaleza original pecaminosa fue borrada. Mis pecados ordinarios fueron borrados. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario fue un sacrificio perfecto. Y ese sacrificio satisfizo a Dios. Y Dios, a través de Cristo, nos mira justo por la sangre de Él. Pero es mi fe, la fe que yo tengo en Jesús, la que me justifica.
Es la fe que yo tengo en Cristo la que me justifica. Y si la fe me justifica, entonces yo soy el suelto. Y ahora no soy enemigo de Dios. Ahora soy amigo de Dios a través de la fe en Jesús. Yo no necesito eso. Yo me arrodillo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, y por fe yo voy delante del trono del Padre. Pero si yo no vengo a la iglesia, si yo vivo en pecado, si yo estoy en rumba y fiesta, y cuando me viene la enfermedad corro a Dios, ¿acaso Dios me escuchará? Todavía siendo un pecador, viviendo en el pecado. Si Dios no me ha justificado a través de Cristo, si yo estoy en el mundo y soy enemigo de Dios, ¿acaso Dios escuchará ese sobrecito con esas oraciones? Dios quiere que tú te sientes y tú ores al Señor y tú le digas: Padre, estoy aquí y creo en ti, creo en el sacrificio de tu Hijo. Padre, yo soy tu amigo, porque a través de la sangre de Jesús fui limpiado y justificado. Y yo puedo venir al trono de Dios. Padre, sáname. Y en su momento Dios me sana. Amén. Acuérdense que Dios no es empleado de nosotros. Dios es soberano. Amén. Y en su gracia y en su misericordia me sana. Amén. Dice la palabra de Dios que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Por qué dice que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo? Porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Él vino a la tierra, permitió que se sacrificara, derramó su sangre para ponernos en amistad con Dios. Él no tenía que hacerlo, lo hizo por amor, por gracia. La razón la cual Dios nos justifica es para su gloria. Tenemos que darle la gloria a Dios. Mira lo que dice 2 de Corintios 5, 18, 19. Dice así la palabra de Dios: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo. Allí en la cruz estaba Dios con Jesús reconciliando al mundo consigo mismo. Dios, Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Allí estaba en la cruz Dios con Jesús reconciliando al mundo. Reconciliando al mundo para que el mundo pueda ser salvo de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? La gran tribulación. La iglesia no va a pasar la gran tribulación. La iglesia va a ser raptada antes de la ira venidera. Y sigue diciendo la palabra que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cada uno de nosotros tenemos el deber de ir y predicar este evangelio y decirle a los amigos, a tus vecinos, a tus hijos, a tus hermanos: Cristo perdonó tus pecados. Ya no eres enemigo de Dios. Ya no tienes que mandar sobres a la iglesia. Ahora puedes venir tú y delante del trono de Dios orar. Amén. Porque Cristo te perdonó. Hermano, y eso es lo que dice la palabra. El 21 dice: el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecador. Jesús, el cual no conoció pecado, por nosotros se hizo pecador,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por gracia, Dios está en Cristo reconciliando a la humanidad. La reconcilia consigo mismo, no tomando en cuenta el pecado del hombre. Esto es un acto de amor y de bondad de parte de Dios. ¿Por qué la humanidad vive en pecado? Porque no lo conversamos. No se encontró a nadie digno de poder quitar el pecado del mundo. Solamente Jesucristo. No había nadie. No se encontró a nadie que pudiera quitar el pecado del mundo. Entonces Dios, en su amor y su misericordia, vino a la tierra en forma de hombre. Y fue a la cruz, y cruz de muerte, y derramó su sangre para que tú y yo hoy podamos ser justificados, para que tú y yo hoy podamos ser amigos de Dios. Hay mucha religiosidad dentro de la iglesia. Nosotros no somos llamados a ser religiosos, porque religión es el esfuerzo que el hombre hace por alcanzar a Dios. Pero el evangelio es el esfuerzo que Dios hizo por alcanzar al hombre a través de Cristo. Amén. Cristo nos alcanzó. Amén. Allí en nuestros pecados, en nuestra vida de inmundicia. Dice que Dios no estimó ser Dios, sino que se despojó de sí mismo y tomando la forma de siervo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Dios fue a la cruz para reconciliar al mundo consigo, porque el mundo se perdía. Triste. Hoy los Estados Unidos es un país que se está perdiendo. La ira de Dios está aguantada y sostenida por los hijos de Dios. Pero cuando Cristo venga por su iglesia y la iglesia sea raptada y la iglesia sea levantada, Estados Unidos será destruido y todas las naciones del mundo, porque la ira de Dios vendrá sobre el mundo caído en pecado. Filipenses 2, 5, 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La razón por la cual Jesús fue obediente en la cruz fue por amor a nosotros. No había nada que pudiera reconciliar al hombre con Dios. Es Jesús quien nos justifica. Dice, justificado por fe por medio de Jesucristo. Romanos 5, 1, 2 dice: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado pues por la fe que estamos poniendo en Jesús, tenemos paz para con Dios. Ya no estamos en guerra con Dios, pero ese mundo que está allá afuera vive en guerra con Dios, y después le echan la culpa a Dios. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué viene esto? Porque también nosotros, entrando por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 3, 22, 24 y 26 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin
de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. La palabra dice que Jesucristo justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Y qué quiere decir que justifica? Que perdona mis pecados, que me pone en paz con Dios, que me hace amigo de Dios. Ahora puedo llegar a la presencia de Dios en el nombre de Jesús para que Él conceda mi petición. Dice, por la fe en Jesucristo somos justificados ante Dios. Y Dios ya no nos mira como pecadores, porque nuestros pecados fueron borrados en la cruz del Calvario, mediante la sangre preciosa de Cristo. Somos pues justificados ante Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios nos mira como santos. Y la palabra santo significa apartado del mundo. Somos santos porque somos apartados del mundo para vivir por fe en Cristo. Esto no se trata de religión. Esto no se trata de cómo yo me visto. Esto no se trata de qué yo como. Esto se trata de un Dios vivo. No se trata de un Dios muerto en un madero. Se trata del Dios vivo. Un Dios vivo que cada mañana tú puedes ir a su presencia porque eres justificado, eres perdonado, porque tienes paz. Y a través de la fe tuya en Jesús puedes llegar a su trono y decirle: Padre, ten misericordia de mí. Padre, sana mis enfermedades. Padre, ayúdame a llevar los alimentos. Provee. Y vivimos santamente delante de Dios. Dios, en su amor y su misericordia, va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar sobre nuestras vidas bendiciones hasta que sobreabunden. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Ese mundo caído está muerto. Muerto para Dios. Ese mundo caído no vive. Dice, mas la dádiva, mas el regalo de Dios, mas lo que Dios le da a sus hijos, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La conclusión dice, vamos a concluir la clase. La justificación del hombre implica su renovación, su santificación y elevación del alma a una conciencia justa, santa, delante de Dios y de los hombres. Un hombre justo, una mujer justa, es la que no quiere nada que no le pertenezca. No es egoísta, no es egocentrista. Es alguien que es dadivoso, comparte el amor. No basta la fe para la justificación. La fe es el principio, el inicio, el fundamento o la raíz de la salvación. Es necesario que demos frutos dignos de arrepentimiento y de una vida santa. El cristiano justificado tiene que dar frutos. Amén. Si tienes una mata en tu casa y no sabes de qué es, vas a esperar a que dé frutos. Y Jesucristo dice, y por los frutos los conoceré. Amén. Podemos decir que somos muy santos, podemos decir que somos muy buenos, pero lo que va a decir la última palabra es los frutos. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Eres egoísta? ¿Eres injusto? Entonces no tienes buenos frutos. Dios quiere ver frutos en la iglesia. Dios quiere una iglesia que comparta la palabra. Dios quiere una iglesia como el COVID, que contagie. Es necesario contagiar. No basta que yo hablé con fulano y mengano. No, voy a hablar. Voy a invitar. El pasado no existe. Existe el presente.
Y hoy me voy a proponer en oración a invitar a mi amigo. Mi amigo todos los días me ha dicho que no, pero yo voy a orar al Señor para que toque su corazón y mañana va a decir que sí. Porque Dios busca hombres y mujeres de fe. Amén. No en derrota, en victoria, porque hay un Cristo vivo. Amén. La fe es principio, inicio, fundamento, raíz de la salvación. Es necesario que demos frutos. Amén. Muchas veces te dicen, yo tengo fe, pero tu vida no refleja esa fe. Tu caminar no refleja esa fe. ¿Qué tengo que hacer? No hagas nada malo. No vivas en la maldad. Porque Dios ha puesto en el corazón de cada hombre el bien y el mal. Vive en santidad. Vive de manera recta. Y el Señor se va a glorificar. Amén. Vamos a orar, hermano. Señor y Dios, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque tú eres santo y eres bueno. Hemos dado, Señor, tu palabra. Querido hermano, usted que está mirando por el YouTube este estudio, te invitamos, Señor, a la iglesia. Te invitamos a que venga, a que pruebes de Dios, a que le des una oportunidad a Dios para que justifique tus pecados. Cambia tu estilo de vida, cambia tu manera de ser, cambia tu manera de pensar. Hoy estás a tiempo, quizás mañana no. Por eso te digo, en el nombre de Jesús, que Cristo llene tu vida. Padre, derrama una bendición especial sobre esta iglesia. Permite, Padre, que a través del Espíritu Santo, como dice tu palabra, las personas sean sumadas a la iglesia. Derrama, Señor, bendición hasta que sobreabunde. Ayúdanos, Señor, porque solo no podemos. Necesitamos tu presencia. Te necesitamos a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.